familia, a los que se conectan por las redes sociales, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tiempo en la predicación. Y esta mañana hemos considerado un pasaje, un texto que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Es un texto bastante interesante. De hecho, el Señor Jesucristo hace referencia a él, y lo hace cuando se dispone a enseñar acerca del Sermón del Monte, o en el sermón que se conoce como el Sermón del Monte. Ese sermón precioso, magistral, ese sermón lleno de enseñanzas valerosas, de principios. Creo que sobre la faz de la tierra nunca antes se le ha escuchado a un hombre hablar de la manera o enseñar de la manera como Cristo enseñó en ese momento. ¿Sí? Quiero que vayan por favor a ese texto, a Mateo capítulo 5, versículo 38. Y mire lo que dice la escritura. Versículo 38 dice: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, devuélvele también ¿qué? La otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? La capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no ¿qué? No se lo rehuses, no se lo pidas, ¿verdad? Bien, quiero que consideremos varias cosas. Escuchen esto, por favor. A menudo pensamos lo siguiente: si el texto, escuchen esto, si el texto no habla de bendición para mi vida, entonces es por el contrario una enseñanza que no aplica para mí, o no hablará a mi necesidad. ¿Están conmigo? Cuando el cristiano se sienta en las bancas de la iglesia y entonces la predicación no habla de protección, de bendición, de conquista, de muchas cosas como esas, el cristiano empieza a bajarle como la importancia, la atención de la enseñanza, y no debería ser así. En esta enseñanza consideramos algo muy interesante. Escuchen, no alcanzamos a dimensionar cuánta bendición hay en poner en orden nuestra vida. Consideramos que la bendición de parte de Dios es cuando obtenemos algo, cuando alcanzamos algo, pero no cuando somos, no cuando somos transformados, no cuando se nos habla a nuestra manera de vivir para cambiarla. ¿Están conmigo? ¿Sabe que aquel que cambie su manera de vivir es dichoso y está siendo bendecido diariamente? Cuando somos conscientes de la manera como hablamos, como actuamos, estamos siendo bendecidos, porque Dios nos ha provisto de su palabra, y su palabra es la que nos habla, o el Señor por su palabra nos habla cada instante de nuestra vida, y nos habla justamente para que no lastimemos, para que no nos desenfoquemos, para que no busquemos otra salida, sino justamente que esperemos en Él. Escuchen esto. ¿Sabe usted que el ser humano es poco tolerante? Dígale que está a su lado: ¿sabe usted que el ser humano es poco tolerante? El ser humano mantiene ¿qué? Con las uñas afuera. Usted va por las calles y todo el tiempo el que lo cruza, vemos en el chat, en Instagram, en todas estas aplicaciones, como personas en moto, en carro, se bajan y sacan el machete y a pelear y a encarar y a reñir. Somos pocos tolerantes. Dice: ¿ha considerado usted la sed de venganza de corazones que han sido lastimados?
Entre otras cosas, ¿usted en algún momento ha sentido el deseo de vengarse de alguien? ¿O ha escuchado de alguien que dice, tengo unas ganas de pagarle tal como me lo hizo? Pues bueno, ¿entiende usted por qué el hombre quiere pagar tal como le cobraron sus faltas? ¿Lamenta usted lo sucedido a personas con buenas intenciones, en ocasiones ingenuas como niños, que viven la maldad del mismo hombre? ¿A usted en algún momento le ha dolido cuando escucha noticias que abusaron de un niño? ¿Usted en algún momento ha considerado que al violador hay que pagarle con respecto a lo que él mismo ha hecho? ¿Ha considerado usted eso? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Tal como fue la agresión, así también será mi respuesta. Tal como me lastimaron, el deseo de mi corazón también es de lastimar. Bueno, es interesante porque en Mateo 5 lo que dice la escritura es, Jesús está enseñando y en una de esas les dice, ustedes han oído decir, entre otras cosas, entre ustedes se escucha un refrán, entre ustedes hay una forma de hacer las cosas. Y es ojo por ojo, ¿qué? Y diente por diente. Pero lo más fascinante de ese texto es cuando Jesús dice, pero yo les digo. Entre otras cosas, lo que Jesús quería era traer ese refrán o ese pensamiento, esa idea, y justamente mostrar otra manera de vivir, mostrar otra manera de hacer las cosas. Las personas a diario quieren tomar venganza. Las personas, las mujeres que son golpeadas por sus esposos, las novias o los novios que son traicionados, cuando hay decepción, cuando hay abuso, cuando hay violencia, todo el mundo quiere hacer de las suyas. La policía siempre dice algo y es, no tomen asunto, no tomen venganza. ¿Por qué? Por ustedes mismos. Déjenos a nosotros que actuemos. Pero las personas cogen a un ladrón que lo capturaron infraganti y entonces ¿qué? Lo traen y ¿qué? Y lo golpean con palos, se hace una cantidad de cosas, ¿cierto? Eso es una ley. Ojo por ojo, ¿qué? Y diente por diente, ¿verdad? Escuchen esto. Para todos aquellos que hemos colocado la fe en Cristo, ¿usted cree que la venganza es buena? Bueno, cuando vimos al Chavo del 8, o más bien a Chespirito, bueno, no recuerdo dónde estaba el refrán, pero decía, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. Finalmente el que se venga recibe 2 golpetazos, porque recibe el que le dio a la otra persona y se queda justamente con el rencor en su corazón y el deseo de querer hacerle más. Jamás una persona que se ha vengado cree que es suficiente. La persona dice, y eso que tuve un poco de misericordia. ¿Han notado eso? Hay personas que cogen a un hombre y le pegan y lo castigan. Y entonces dicen, y eso que la sacó barata. Entre otras cosas, el deseo era ¿qué? Era más. Era estar ensimismado. Bueno, les voy a contar una anécdota. Alguna vez estaba yo en alguna de las avenidas de nuestra ciudad, y entonces yo estoy en el carro parado y en un momento llega una persona, se me arrima al carro a querer como limpiarme el parabrisas. Como el carro tiene vidrios oscuros, entonces él se asoma, ¿sí?, al carro y me hace como que yo le corro el carro. Él entiende que no, pero él se asoma y entonces yo le hago adentro que no. Cuando él se asoma es muy hábil, porque él se asoma y coloca la mano por encima del techo del carro y empieza a quitarme la antena. Un bus del mío estaba ahí enseguida.
Así que yo estaba en la 15, yo estaba parado, todos los del mío estaban mirando y yo como que, ve, tan chévere, me están admirando el carro, ¿sí? Pero no, lo que estaba pasando era que me estaban robando la antena. Así que, bueno, yo le dije al muchacho que no, pero el muchacho sacó la antena, la puso por acá, no sé cómo hizo, bajó el brazo y siguió. Y yo, normal, cuando arrancó el semáforo, cambió el semáforo, arranqué y una persona me dice, hey, me pitan, hey, lo robaron. Y yo, ¿cómo así? Me estaban admirando el carro, los del mío. El otro señor se me arrimó para pedir plata, pero no me robaron. Sí, te robaron la antena. Parqué el carro, me bajé y claro, la antena no estaba. Habían pasado 30 segundos. Me bajé del carro, fui donde el muchacho y le dije, ¿dónde está mi antena? ¡Ey! Güey, bajé. No, mentira. ¿Qué pasa, mano? Mi antena. ¿Por qué me robaste? Entonces me dice, no, yo no te he robado. Le dije, sí, los del mío, los de los carros vieron que tú me robaste. Ya no tenía la antena en sus manos. Esto fue rápido. Así que en una de esas él da la vuelta y yo empiezo a correr detrás de él. En toda la 15 empiezo a correr, ¿sí? En una de esas yo salto y con una patada así y pum, se la pongo como en la espalda. Él tastabillea y no cae y sigue corriendo. Y los carros pitando, todos los mecánicos, todos los de por ahí saliendo a ver qué había pasado. En una de esas, él sigue corriendo, yo le hago una zancadilla por detrás y él cae. Pero como tenía un palo, casi ese palo me lo clava aquí en el pecho. De hecho, tengo una cicatriz acá porque sentí como el palo como que deslizó sobre el esternón. Cuando me vi como sangre, y no solamente aquí, sino acá en la frente, me tuvieron que tomar como 5 puntos, como 5 puntos. Porque me pegó con el palo acá y viejo rebotó aquí, caí y me saca un ojo. Bueno, las personas llegaron y me preguntaron, ¿qué pasó? Y le dije, me robó la antena. Y empezaron las personas ¿a qué? A golpearlo. Y el muchacho allí tapándose y ensangrentado. Cuando yo reaccioné, yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy metido? Yo no debería propiciar estos espacios para que sea violentado otra persona. Yo estaba cumpliendo esta palabra. Ojo por ojo y diente por diente. Me robaste, mereces castigo. Y empecé a perseguirlo. Casi también llevo del bulto. O más bien llevé del bulto. Tuve que ir a urgencias a coger puntos. ¿Por qué esto, familia? Porque así es el hombre. El hombre en su reacción, en su condición de pecado, regularmente la reacción es ¿a qué? Si tú me golpeaste, yo también. Si tú me hiciste daño, yo también. Si tú me decepcionaste, yo también te decepciono. Si tú fuiste infiel, yo también. Y creemos que está bien. Pensamos que es la manera correcta, pero no. Una persona es grande y le da la gloria al Señor justamente cuando hace lo contrario a lo que la cultura y lo cotidiano se atreve a hacer. En Romanos 12:19 dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, conforme dice, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entre otras cosas, Pablo le está escribiendo este consejo a la iglesia en Roma y le está diciendo: amados míos, de nosotros no está el levantar ¿qué? El levantar la mano para golpear también. Si ellos lo hacen, ustedes no lo hagan. Es justamente lo que Jesús está diciendo en este texto que acabamos de leer. Si ellos nos abofetean una mejilla, entonces coloca la otra. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Pero es interesante porque el Señor dice: mía es la venganza. Mire, familia, cuando leemos Primera de Pedro capítulo
Dos, entendemos algo, y es de que el pueblo de Dios es manso, no menso, es manso. Y como es manso, en muchas ocasiones tiene actitudes de mansedumbre, de benignidad, y a eso nos llama el Señor. Pero algunas personas se atreven a decir, pero ¿cómo se va a salir con las suyas? Tranquilo. De Dios es ¿qué? Es la venganza. Entre otras cosas, Dios llamará cuentas ¿a quién? A esa persona. Y si esa persona no se arrepiente, entonces el peso de la justicia de Dios va a recaer ¿qué? Sobre él. De nosotros no está la venganza. Hay cristianos vengativos. Y digo cristianos vengativos, porque esto fuera bien si de ahí para afuera se practica, pero resulta que hay cristianos que tienen sed de ¿qué? De venganza. Y es que yo no trago entero. Y es que lo que él me hizo también se lo voy a hacer. Y espera y verás. Y empezamos a arrastrar algo que no nos corresponde, que debería verse de manera diferente. Escuche, ciertamente siempre será lamentable lo que el hombre hace. Debemos saber que el corazón del hombre surge, del corazón del hombre surge lo que nos edifica o lo que nos hace daño. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entre otras cosas, permítame, les digo esto: de una persona que no haya nacido de nuevo, no espere otra cosa. Si usted ha recibido daño, si lo han perjudicado, y usted ahora empieza a conocer del Señor, entonces, familia, no guarde rencor contra esa persona. ¿Están conmigo? Porque esa persona seguramente lo hizo en incredulidad e ignorancia. Pablo era un perseguidor, era un injuriador. Culpar a mis padres. Permítame, este Pablo dice: yo era antes esto, pero lo hacía en ignorancia y en incredulidad. Lo que a Pablo hacía era perseguir a los cristianos para apedrearlos, matarlos a pedradas. Era fuerte lo que este hombre hacía, pero lo hacía en ignorancia. ¿Cuántas personas, por difícil que sea el acto, muchas de ellas hacen cosas llenas de ignorancia, incrédulos? ¿Será reprochable que un cristiano se atreva a hacer algo que conscientemente se atreva a sobreponerse al mandato del Señor? ¿Cuántos me están siguiendo? Eso sí sería diferente. Culpar a mi papá y a mi mamá por la crianza que me dieron y por la influencia que me dieron, pues no es justo. Porque mi papá y mi mamá, aquí está mi mamá, cuando vivimos esos momentos que vivimos, pues ellos eran ¿qué? Ignorantes. Y reprocharles a mis padres: ¿por qué no me dieron el amor que me tenían que darme? Porque ellos eran ignorantes al consejo del Señor. ¿Están conmigo? ¿Cómo los voy a reprochar? ¿Cómo voy a señalarlos? Familia, debemos entender de que del corazón del hombre vienen cosas que edifican, pero que también nos hacen daño. Dice que del corazón del hombre salen los pleitos, la ira, las contiendas, los homicidios, que allí nace el mal. Por eso dice la Escritura que no lo que entra al corazón es lo que ¿qué? Es lo que contamina, sino lo que ¿qué? Lo que sale. Así que dígale que está a su lado: cuide su lengua, cuide su corazón. Entregue su vida a Cristo. Si usted no hace esto, familia, nuestro aporte a la sociedad no será diferente a aportes de malos pensamientos, malas conductas y cuestiones reprochables. Escuchen, en Mateo 4, 23 al 25 se relatan los hechos de Jesús luego de recorrer Galilea y llamar a los primeros discípulos. La fama de Jesús iba en aumento, tanto que se llegó a escuchar
para hasta más allá del Jordán. Pero escuchen esto, ¿por qué le buscaban? ¿Acaso había algún atractivo en él para desearle? Entre otras cosas, permítanme esto. Vienen todas las multitudes y vienen siguiendo a Jesús. La pregunta es, ¿las personas seguían a Jesús para que les enseñara o para que les ayudara en medio de su necesidad? Más bien lo segundo. La gente no estaba queriendo una nueva vida. La gente no estaba diciendo, enséñame, ¿qué hago con este rencor que está en mi corazón? La gente quería era que el leproso fuera curado, que el ciego recobrara vista, que el que estaba lisiado de piernas, el que no podía caminar, que caminara y saltara. La gente venía por la necesidad, pero no por la necesidad de ser enseñados. Cuando Jesús intentó enseñar, encontró en el ser humano barreras. ¿Están conmigo? Cuando Jesús intentó darle al ser humano, el ser humano abrió sus manos y dijo, ¿qué? Bienvenido todo lo que viene de ti. ¿Están conmigo? Los 10 leprosos fueron sanados y solo un leproso regresó a adorar y a dar gracias a Dios. La pregunta es, ¿por qué no regresaron los otros 9 leprosos? ¿Acaso venían solamente por su condición de lepra? Y cuando fueron limpiados, ¿dónde están? La iglesia debería convertirse en un lugar de aprendizaje, donde hayan personas que se sienten en las iglesias dispuestas a aprender para poner en práctica. No simplemente que se sienten en las bancas de las iglesias para venir a buscar qué favor tiene Dios para mí. ¿Están conmigo? En Mateo 4, justamente antes de que el Señor diera el sermón del monte, Mateo 4 del 23 al 25 dice que la fama de Jesús se extendió. La pregunta es, ¿por qué se volvió famoso Jesús? Pues por los milagros que hacía, las señales que hacía. Dice que traían a los enfermos, que traían a los endemoniados. Todos venían delante del Señor. Y saben, en Mateo 5 dice la escritura que Jesús vio las multitudes y subió al monte. Hay 2 palabras importantes. Lo primero es vio las multitudes y lo segundo es subió al monte. Entre otras cosas, Jesús sabía que era el momento oportuno para enseñar, no para dar aquellas cosas que a lo mejor los había acercado. ¿Están conmigo? Lo que los había acercado a ellos era justamente los milagros. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige al pecado. Si somos padres, entendemos que no a punta de misericordia se crían hijos, teniendo paciencia de ellos. Permítame, por favor, piense que su hijo es necio y piense que usted no lo corrige, sino que usted tiene paciencia y usted se convierte en una alcahueta y no pone límites y no pone normas. La norma es una forma de reprensión. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Lo que la ley hace o lo que Dios hizo por medio de la ley fue justamente eso: limitar el pecado. Decirle al hombre, yo soy santo, no te harás dioses a imagen y semejanza de las cosas que están en el cielo, las cosas que están en la tierra, no te postrarás ante otros. ¿Están conmigo? Eran límites que había puesto el Señor. Pero pensemos en algo: si no hay verdad en la corrección de nuestros hijos, o en la corrección o la disciplina de alguien, pues no hay corrección del pecado, no hay transformación de la persona. ¿Están conmigo? Muchas veces a mi hijo Isaac hemos tenido que reprenderlo ante las conductas, ante las cosas que hace mal. La única forma no es solamente a punta de misericordia, sino con verdad. Pero usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto de ojo por ojo, diente por diente? Pues familia,
justamente quiero poner estas bases. Escuchen. ¿Por qué será que le buscaban? ¿Acaso el hombre era consciente de su sed de venganza? El hombre venía porque estaba sediento de venganza. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia porque se quieren vengar de alguien? Si usted quiere vengarse de alguien, usted no va a la iglesia. Usted va a otro lugar. Pero si usted tiene alguna enfermedad, usted sí viene a la iglesia. ¿Están conmigo? El que tiene sed de venganza soluciona su venganza por fuera. ¿Están conmigo? Busca a otra persona o a otra fuente menos al Señor. Porque no se resiste la persona en decir: wow, voy a descansar, tuya es la venganza. Entonces hazte cargo tú de él o de ella. La persona quiere ¿qué? Quiere casi que ensuciarse las manos. ¿Están conmigo? Dicen, venían para que se les enseñara a vivir o para obtener algo conforme a su necesidad. Pensemos, ¿se les había alumbrado una chispa? A lo mejor, wow, soy pecador. Bueno, ellos venían era por la necesidad. Escuchen, considerando con prontitud la adoración de los sabios del oriente que buscaban al rey para adorarle, ¿será que ellos habían considerado: uy, los sabios vinieron para adorarle a Jesús, entonces nosotros también vamos a adorarle? Un gran porcentaje de las personas que vienen a las iglesias viene no para que se les enseñe a vivir, sino para que les solucione sus problemas. Y vaya problema que se encuentra en la iglesia, porque desde el púlpito lo que se hace es ¿qué? Es dar de comer a esas cosas que hacen parte de la problemática, que por lo general tiene que ver con algo que necesita el hombre. Usted se da cuenta que cuando el hombre está suficientemente satisfecho, le cuesta reconocer a Dios. Usted se da cuenta que cuando el hombre tiene faltantes, entonces viene en busca de lo que no tiene. Así es la vida, familia. Por eso Dios usa la manera correcta para traernos de vuelta, y usa nuestra fragilidad para que nos demos cuenta que somos incapaces. Escuchen, Señor dice: ciertamente el Señor estaba anunciando a su pueblo que el Mesías había nacido en Belén. Lo que el Señor había tratado de decirle al pueblo es: el Señor ha nacido allí. Y no lo busquen por qué. No lo busquen por lo que necesitan, sino porque Él tiene algo para enseñarles. ¿Están conmigo? Es diferente. No lo busquen por lo que necesita. Es más, regreso a el Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza en Mateo 5. Y vio las multitudes, y Jesús dijo: este es el momento, ¿para qué? Para enseñar. Porque antes, dice la palabra, que iba a las sinagogas, que predicaba el evangelio, pero esa multitud necesitaba escuchar lo que iba a escuchar en ese lugar. ¿Están conmigo? Ahora Jesús se para y empieza a enseñar. Y sabe una cosa, familia, muchos de los que estaban empezaron a sorprenderse por las enseñanzas de Jesús. Una de las enseñanzas justamente es acerca de la venganza. Y es por eso que hoy hemos decidido predicar acerca de esto. Porque no es posible que hayan cristianos que todavía tengan en su corazón esa sed de que a otro le vaya mal, de que otro no prospere, de ver al que me hizo daño, verlo también caído. Somos cristianos, familia, y nuestra mentalidad debe cambiar. Escuche, ¿acaso era por la utilidad que le daban? Volvemos, ¿acaso era buscando con vehemencia por corazones llenos de pecado? No es. Cuando leemos en Juan 6, 24 al 27, dice que muchos buscaban a Jesús. Y dice que muchos se montaban en las barcas para ver dónde estaba Jesús. Y cuando Jesús se le aparece, se les muestra, Jesús les dice: ustedes trabajan no por la comida que permanece para vida eterna, sino por la que perece. Entre otras cosas, ustedes me están buscando es
para satisfacer algo que en algún momento les va a faltar. ¿Cuántos me están siguiendo? Lázaro obtuvo la resurrección. Luego de que Lázaro murió, Jesús viene al cuarto día y resucita ¿a quién? A Lázaro. Lázaro sale fuera y el hombre sale como envuelto en cinta, y entonces viene y aparece Lázaro resucitado. Luego estaban en una fiesta, Lázaro está allí compartiendo con ellos. Dicen la escritura que muchos deseaban hacerle como correrle el cajón a Lázaro. Pero ¿acaso Lázaro vive entre nosotros? Lázaro murió, familia. Debemos entender entonces, iglesia, que las cosas que obtenemos son temporales. Aún las cosas y la salud y la prosperidad y tantas cosas son ¿qué? Temporales y momentáneas. Pero que lo más importante es la enseñanza que desde la palabra el Señor brinda ¿a quién? Al corazón del hombre. Dice, ¿será preciso considerar la espesa niebla que pone la enfermedad? La circunstancia, el dolor, el luto, las decepciones, la angustia, la injusticia, la incertidumbre, entre otras. Parece que esto simplemente actúa como una ¿qué? Como una niebla. Algunos dirán, pero pastor, claro que Dios también tiene misericordia de los enfermos, claro, de los decepcionados, claro. Pero ¿acaso no se da cuenta que a veces nos entretenemos tanto en esas cosas que dejamos de aprender lo que realmente es importante? Entonces venimos, y si la palabra no habla de que voy a ser sano, entonces pues no la atiendo con vehemencia. ¿Están conmigo? Pues no la considero. Entonces estoy enfocado en esto. ¿Por qué no pones tus ojos en Jesús? Y antes glorificas al Señor por tu vida. Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida, porque de no ser de esta manera, no habría caído a tus pies. ¿Cuántos me siguen? Dice, estas cosas son determinantes para traernos a Jesús, pero no suficiente para mantenernos en Él. A nosotros no nos mantiene la circunstancia en Cristo. Porque si la circunstancia nos mantiene en Cristo, cuando la circunstancia ya no esté o ya haya pasado, entonces usted se retirará y dejará de poner su fe en el Señor. Cuando su fe o cuando la enfermedad, cuando por la enfermedad estamos o llegamos y pretendemos mantenernos hasta que el Señor me responda, pues hasta ahí. Hay personas que dicen de esto. Hay personas que dicen, pues yo estoy firme hasta que el Señor me responda. Ajá, bien lo has dicho, hasta que el Señor te responda. Y después no vas a ser fiel con Dios. Te vas a enfriar, te vas a ir. Cuando te dicen la verdad, cuando te confrontan el pecado, cuando entonces nos dicen que necesitamos ser santos porque Dios es santo. Considerar el sermón del monte es la manera más inteligente de iniciar o continuar la vida. Diga que está a su lado, lea Mateo 5 hasta el capítulo 7. Todos esos 2 capítulos, léalos, porque allí hay enseñanzas para usted. Jesús había obtenido fama, había hecho milagros, había atendido a muchos. Sin embargo, su ministerio no acabó ahí. Imagínense Jesús diciendo, pues ya les di de comer, ya multipliqué los panes, ya sané leprosos, ya resucité muertos, ya los endemoniados están libres. Ya está, papá, vámonos. ¿Será que eso sucedió? Cristo fue a la cruz justamente por algo que el hombre no podía solucionar. Y por algo que si había una solución era la muerte de un inocente. Por eso Cristo fue a la cruz. La única manera de que usted puede vivir esperanzado, salvo, lleno de vida, gozoso, lleno de paz, es cuando usted pone la fe en el Hijo de Dios que fue crucificado y resucitó al tercer día. ¿Están conmigo? ¿Para qué entonces resucitó? Pues justamente para reconciliarnos con el Padre.
porque éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos. Dígale que está a su lado, ¿acaso no te das cuenta? Ahora eres mucho más, o más bien ahora te ves rozagante. Dígale que está a su lado. Antes eras como un palo, estabas pálido, estabas muerto, eras un inerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y placeres. Efesios capítulo 2, éramos un palo sin vida. En el Salmo 1 dice la palabra que bienaventurado es el que escucha la ley del Señor y se deleita en ella, porque serán como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que darán su fruto a su tiempo, y aún en el verano su hoja estará firme, aún en el invierno la hoja estará firme. Que si no consideramos esta escritura, ¿sabes qué dice la escritura? Que seremos como un tamo llevado por el viento. Entre otras cosas, usted será cualquier cosa que se lo lleva el viento para allá y para acá. Jesús en Mateo 5 empieza a enseñar sus enseñanzas hermosas. Una de las enseñanzas del sermón fue esta, y quiero adentrarme rápidamente en esta. En Mateo 5:38, ustedes lo acaban de leer. ¿A qué se refiere la expresión ojo por ojo, diente por diente? Escuchen esto. Es una referencia a quienes sabían lo que estaba escrito en la ley. Jesús no le estaba hablando a unos desconocidos, o que para ellos era desconocido lo que Jesús decía. Jesús les dijo: ustedes han oído, han escuchado, y les dice lo que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues bueno, les hago mención de algo. En Éxodo 21, versículo 12 al 25, hay unas leyes frente a la violencia. Leyes como cuáles, como si usted mataba a alguien, usted también tenía que morir. Si una persona agredía a una mujer embarazada y esta mujer abortaba y ella quedaba viva, entonces había una consecuencia. Si usted le pegaba a alguien, o si la persona le pegaba a alguien en ese tiempo, lo lastimaba, le pegaba con un palo, con un rejo. Bueno, en ese tiempo era tiempo de esclavitud. Entonces habían personas adineradas que compraban ¿qué? Que compraban personas, ¿sí? Y las tenían subyugadas. Lo que la palabra y la ley dice es en Éxodo 21 y en Levítico 24, el versículo 20, es si alguien, bueno, entre otras cosas, esta es una: si alguien le pega a otro, si alguien agrede a otro y esa otra persona se recupera, pues ha salvado su vida. ¿Están conmigo? Hay personas que dicen, ustedes han escuchado en películas que dicen, yo le metí una paliza, pero estoy rogando a Dios para que no se muera, porque si muere, el castigo es ¿qué? Es peor. Aún hoy las personas dicen un accidente de tránsito, cualquier cosa, y la persona empieza que no se muera, porque la infracción es ¿qué? Es peor. Eso era la ley. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Escuchen esto: con firmeza el Señor establecía este mandato para poner límite a la consecuencia del pecado. Claro, si el Señor no colocaba el límite, entonces el pecado no sería ¿qué? Castigado. ¿Están conmigo? El Señor debía poner una ley que diera justicia ante la agresión por parte del pecado, así como también limitar el castigo a lo que fuera justo. Hay personas que vemos en todo esto del proceso de paz. Hay personas que dicen, ¿y cómo logra usted ser libre? Entonces dicen, con la verdad. Ustedes han escuchado que hay reparación para las víctimas. ¿Sí? ¿Han escuchado o no? ¿Cómo se repara una víctima? La víctima en muchas ocasiones dice cómo debe ser reparada. Y en muchas ocasiones dice, él me tiene que decir la verdad, o él tiene que darme tanto dinero, o él tiene que hacer tal cosa. Justamente por eso aparece la ley. Es decir, un estándar justo por lo que se hizo.
Lo que el Señor quiso hacer es poner un estándar por lo que se había hecho. Dice, ¿por qué ahora Jesús parece que enseña otro mandato? Porque Jesús está diciendo, ustedes han oído decir esto, pero yo les digo. La expresión pero yo les digo es como quien dice, esto ya no, como que ya no vale, ya no importa. Ahora lo que importa es esto. Bueno, entendámoslo. Dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Acaso la ley no fue establecida por Dios mismo? Jesús está desmintiendo la ley. Dice, ciertamente Jesús no altera el verdadero significado de la ley. No la abroga, no la cambia, no pone fin a los profetas, no desmiente, por el contrario la cumple. Pero ¿cómo entenderlo? Escuchen esto, por favor, que es vital para darle una serie de puntos rápidamente. Dice, ¿cómo entenderlo? Jesús estaba próximo a vivir lo que enseñaba. ¿Sabe usted que cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte, el ministerio de Jesús no había iniciado? O lo que se le conoce como la pasión de Cristo. ¿Sabe usted que todo lo que Cristo enseña en el Sermón del Monte es justamente lo que aplica luego cuando va a ser crucificado? ¿Acaso no abofetearon a Jesús? ¿Está conmigo? ¿Acaso no lo abofetearon, no lo lastimaron? ¿Acaso no lo escupieron? ¿Acaso no tenía el derecho él para responder? Por allá uno de los discípulos le dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿Hacemos descender fuego del cielo para que sean consumidos? Y el Señor le dice, no seas testarudo, tranquilo. Ellos querían todavía pagar ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. Jesús cumple la ley. Y lo más tremendo es lo siguiente. Dice, fue establecido esto de ojo por ojo, diente por diente, fue establecido para asegurar que el castigo en los casos civiles fuera adecuado. Mala expresión, pero yo les digo, hace mención a la intención del corazón de Dios. Entre otras cosas, una cosa es poner el mandato, otra cosa es la intención del corazón, lo que quiero hacer. ¿Están conmigo? Yo no quisiera que ellos hicieran esto, pero como veo que lo hacen, entonces pongo la norma. ¿Están conmigo? Pero mi intención es ¿qué? Es otra. La intención de Dios siempre fue rescatar el espíritu de la ley. A los fariseos se les había, y a los escribas se les había olvidado el espíritu de la ley, tanto que no se podía sanar en el día de reposo. Sanar. En una de esas Jesús les dice a uno, le dice, venga, pero ¿cómo es posible? Si ustedes tienen el asno y el asno suyo se les va por un barranco en el día de reposo, ustedes lo rescatan porque ese asno les sirve a ustedes para trabajar. Pero como es una persona que está sufriendo, entonces no la reconocemos, no procuramos su sanidad. ¿Está conmigo? Familia, lean la Biblia. Los veo así como con ojos. Digo, pero Dios mío, estoy predicando a cristianos. Escuche, la intención de Jesús siempre fue persuadir. Escuchen esto, persuadir a vivir, persuadiendo a la víctima a vivir de manera diferente. ¿Cuántos víctimas hay aquí? Yo he sido víctima. Yo creo que usted también ha sido víctima del desprecio, de la indignación, de la injusticia, de tantas cosas. Pero lo que Jesús está queriendo decir aquí es, venga, yo les enseño a vivir, ustedes que son víctimas. Ustedes que los han golpeado, que los han estropeado, venga y háganlo de otra manera. No respondan de la misma manera como ustedes los castigan. Soporten en esperanza, aun cuando el agresor merezca el castigo acorde a la gravedad del daño. ¿Qué tanto nos cuesta esto? Y a veces no consideramos la verdad de Cristo porque arraigados estamos en el rencor. Porque es que Él merece y hasta que no pague, entonces no voy a descansar. Ajá, muy bonito. Jesús está aquí diciéndole, ustedes que son víctimas, yo sé que los han dañado, yo sé que los han lastimado, pero no respondan de la misma manera. Sean pacientes, descansen en Dios, pues suya es la venganza. Quiero que
vayan a ese texto rápidamente, por favor. Mateo 5. Mire lo que dice como primer punto, por favor. Mateo 5:38, rápidamente. En el versículo 39, ya hablamos del versículo 38 y 39, cuando hace referencia a: oíste lo que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. En el versículo 39 dice, y aparece el primer punto: no resistan al que es malo. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué? La otra. Ahí está el primer punto. ¿Saben una cosa? Esto no implica delitos criminales. Entre otras cosas, esto no implica que la manera de responder ante a lo mejor o estar sujetos a servidumbre, y entonces decir, pues como la Biblia dice que si me cortaron esta oreja, pues venga, córteme la otra. Hay expresiones como esta que antes lo que hacen es levantar escama al que está agrediendo. ¿Están conmigo? Cuando la persona le dice, pues sí, pues deberían mocharme la otra, pero lo hace con esa actitud de ¿qué? Como retando, ¿cierto? Como retadora, ¿sí? Esto no debería ser eso. Escuche, esto aplica, y esto quiere decir que debemos lidiar con aquellos que atentan contra nuestra dignidad. ¿Qué quiere decir eso? No tomar represalias con nadie, no guardar rencor. Cuando dice no resistan al que es malo, no resistan ¿a qué? Al que es malo. Entre otras cosas, resistir es pararse firme e ir en contra de esa persona que está haciendo lo malo. Dice, no resistan lo malo. Aunque los traten indignamente, no tomen represalias, no intenten vengarse, no guarden rencor, no dejen que su corazón se llene de ¿qué? De ira, de enojo. Dice, no intentar mal contra otro, no maquinar nada contra otro, no hablar mal del otro. Esto tiene que ver con la venganza. A veces pensamos que la venganza es meterle un knockout, ¿sí? La venganza tiene que ver con la forma de hablar. Hablar a otro, de la otra persona que no me parece, que me hizo daño. Cuidemos nuestra forma de hablar. Dice, aunque merezca el castigo, aunque merezca algo indebido, sea sabio. Cuide su lengua, cuide su forma de actuar. No resista al malo. Dice, no prolongue el enojo y la ira contra el otro. No contienda, no maldiga. No vaya en contra, no arremeta, no ofenda. Cuando leemos Primera de Pedro 2, por favor vayan a ese texto rápido, por favor. Primera de Pedro 2, mira lo que dice. Les hago un contexto de ese pasaje. Pedro está hablando le está hablando a unos cristianos que están siendo perseguidos, que no eran tratados con dignidad. ¿Están escuchando eso? Pedro le está escribiendo a unos cristianos que no eran tratados con dignidad. Les está diciendo esto, Primera de Pedro 2:11. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Cuáles son los deseos de la carne que batallan contra el alma? Pues esto justamente, el querer, es que estoy indignado. ¿Cómo es posible que me van a tratar así si yo soy un hijo de Dios? Pues bueno, sepa que usted es un extranjero y un peregrino en esta tierra. ¿Están conmigo? Imagínense si usted se indigna siendo pecador. Imagínense Jesús indignado siendo inocente. ¿Están conmigo? Jesús tenía todas las posibilidades de indignarse. Este sinvergüenza, ¿qué le pasa? ¿Por qué me pegan en la cara? ¿Están conmigo? ¿Por qué me escupes? ¿No te das cuenta quién soy yo? Tenía todas
todos los derechos de reclamar. Pero como oveja fue llevado al matadero y enmudeció, dice en Isaías 53. Ahora, dice más adelante, mantengan, versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen al Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice, por causa del Señor, sométasen a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quisiera que lo leyera. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? ¿Que haciendo qué? Ahí está en la pantalla. Ok. ¿Que haciendo qué? Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Que qué? Que haciendo bien hayáis ¿qué? Hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. ¿Cuántos cristianos podemos aprender esto, familia, por favor? Hay personas insensatas que tienen su manera de ofender, de pisotear. Pero sabe, familia, Dios cuidará nuestro corazón. Y a Dios le entregamos las cosas. ¿Están conmigo? A Dios le entregamos las cosas. ¿Cuántas veces hemos visto por ahí en Instagram, en Facebook, que viene el jefe, ¿no? Y ilustran toda la obra, una obra de teatro. Viene el jefe y humilla al ¿qué? Al trabajador, y cierto. Y luego ese trabajador resulta siendo ¿qué? Resulta siendo el jefe. Pues familia, esto suele pasar. Lo que Dios hace es maravilloso. Nosotros debemos hacer callar la ignorancia de hombres insensatos. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Y les voy a mostrar otro texto que me parece hermoso. Versículo 20 al 25. Mire lo que dice. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Como quien dice, si ustedes les pegan en la cara por hacer el mal, ¿qué gloria tiene? ¿Cuántos me siguen? Explicado de otra manera, si usted si usted vive la consecuencia de lo que mal hizo, pues ¿qué gloria tiene eso? ¿Están conmigo? Pues justamente recibiste lo que sembraste. Pero si usted hace algo bien, y aun cuando muchas otras personas merezcan lo contrario, y usted trata con dignidad y respeto a la que lo ofendió, esa es una verdadera ¿qué? Gloria. Dice la palabra más adelante, versículo 20 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado ¿qué? Delante de Dios. Si usted haciendo lo bueno y así sufre, y usted lo soporta, esto es bien ¿qué? Bien visto delante del Señor. Porque está mostrando un testimonio, porque está mostrando algo diferente. Ahora dice, pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y en cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Están conmigo? O sea que en el corazón de Jesús no hubo ¿qué? No hubo venganza, no hubo intento de resistir al malo. Usted sabe que cuando vino Jesús acá no resistió la maldad humana. Antes la maldad humana castigó al inocente. ¿Están conmigo? Hubiese Jesús resistido la maldad, estuvieran en un contrapunteo. ¿Están conmigo? ¿Quién es más poderoso? Pero el Señor venció la maldad con mansedumbre. El Señor venció la maldad con amor, yendo a la cruz, colocando su vida. De esa manera debemos nosotros caminar en la vida. Ahora,
esto no aplica a Satanás. Esto no aplica para Satanás. Dice, no resistan al que es malo. Pero el Señor Jesucristo está haciendo referencia ¿a quién? A las personas. No resistan al que es mala persona o al que tiene conductas reprochables. Esto no aplica para Satanás. Lo que quiero decir es que a Satanás sí hay que resistirlo. ¿Están conmigo? Sí hay que apretar los dientes y sostenernos. Ahora, lo segundo rápidamente. En Mateo 5 también dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabe a qué hace referencia esto? A no pelear, a no reñir por recobrar algún bien. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si esto es suyo y si alguien se lo quita, no riña para poder recobrar lo que le pertenece. No entre en discusión. Yo recuerdo a una persona que algún día me dijo, pues yo hacía, me di a conocer en algún momento, en algún lugar, y la persona tomó confianza conmigo y me dijo, pastor, présteme 50,000 pesitos. Le dije, listo, yo se los presto. Después me los pagó y justamente cuando había dicho, yo dije, bueno, bien, así pues sí, está bien. Luego me dijo, pastor, présteme 50,000 pesitos. Le dije, bueno, listo, venga. Dice la palabra aquí, dice, el que te pida prestado, ¿no qué? No rehuses a hacerlo. Yo tenía, pues bueno, se los presté. Pero resulta que él ya pasó el tiempo y no me los pagó. Pasó la fecha y no me los pagó. Y luego me dijo, pastor, qué pena con usted, es que estoy droguis. Présteme otros 50,000 pesos. Le dije, listo, aquí están. Ya me debía 100. Pasó la fecha y no me los pagó. En momentos se me escondía. En otros momentos que me lo encontraba de frente me decía, pastor, estoy en deuda con usted. ¿Ok? No le decía nada. Le dije, sí, está bien. Dios sabe que es así, familia. Hasta que un día me llamó, me dijo, pastor, ¿puede arrimar a la casa luego como de 3 meses? Entonces le dije, sí, señor. ¿Ok? Arrimé a la casa y me dijo, mira, aquí están sus 100. ¿Sabe, familia? Hay cosas que vivimos con el fin de probar nuestro corazón. Dios las permite para ver cómo reaccionamos. Cuando nosotros se nos lleven algo que nos pertenece, no pleitee con nadie, no riña con nadie. Dice la escritura, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, tranquilo, dele la capa, no hay problema. Mire, familia, las mismas personas se descalifican. Es más, las personas mismas, al no responderle a usted, al mismo le bajan la cabeza y ¿qué? Y siguen adelante. Antes se esconden. ¿Están conmigo? Pero asegúrese que en cuanto él se pone a deuda, o si no se pone en deuda, escuchen esto, nunca vamos a humillar a nadie, ni nunca vamos a sobreponer o a señalar a alguien. ¿Están conmigo? Simplemente no hay riña, no hay pleito, tranquilo. No discuta por pertenencias. Tengan buena actitud para obrar con altura. Sean benignos, mansos, humildes. Consideren la necesidad no solo material de la otra persona. Si la otra persona se queda con algo, imagínese cómo está su corazón. ¿Acaso no sabe usted que necesita lo que usted tiene? Es una buena oportunidad para hacer testimonio y predicar a Cristo, ¿no les parece? ¿Están conmigo? Bueno, en 1 Corintios 6, del 5 al 7, voy terminando. 1 Corintios 5, del 6 al 7, perdón, 1 Corintios 6, del 5 al 7, mire la escritura lo que dice. Dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Escuchen,
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Saben qué está diciendo allí? La belleza de cristianos que se atreven a ¿qué? A dar mal testimonio afuera. Entre los que no entre los que no creen en Cristo, ahí van los cristianos y muestran mal testimonio y pleitean entre ellos, cuando el cristiano debería vivir esto. ¿Están conmigo? Deberían vivir mansos, humildes, con una buena actitud. Escuchen esto, dice versículo 7, clave: así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Qué tremendo texto. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si usted es defraudado, ¿por qué no sufre? ¿Por qué no baja la cabeza y dice, bueno, sí, me decepcionaron, está bien, pero no voy a pegar ¿qué? Como me pegaron? No ojo por ojo ni diente por diente. Voy a ser diferente. Tercero, rápido, cualquiera que te obligue a ir a 1 kilómetro, ve con él. 2, en la Reina Valera dice, cualquiera que te ponga una carga por 1 milla, entonces camina otra. ¿Sí? Y eso es justamente lo que pasó con Simón de Cirene. ¿Se acuerda cuando le pusieron la cruz de Cristo? Bueno, él llevó una carga que le estaban exigiendo, pero hay algo allí en el texto que es interesante para considerar, y es obligue. Es la palabra obligación. ¿A cuánto les ha pasado que usted no quiere hacer las cosas y lo obligan? ¿Cuántas veces usted en momentos, cuando es obligado, ha tenido buena actitud para hacer las cosas? La mayor parte de personas que somos obligadas a hacer algo lo hacemos con malas actitudes. ¿Están conmigo? Reprochando, me tocó, y tranquilo, con buena actitud. ¿Están conmigo? Dice la palabra, hace referencia a la coerción o fuerza. Los romanos le exigieron a Simón, le dijeron, levanta esa cruz y camina y lleva esa carga. Bueno, la Biblia no nos dice cuál fue la actitud de este hombre, pero esta expresión tiene que ver con si somos siervos inútiles o útiles. Dice la palabra en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, que una vez llega el rey y a su siervo le dice, prepárame la comida, sírveme la mesa y coloca todos los cubiertos, es decir, sirve a tu rey. Y luego que yo haya comido, te sirves tú mismo la misma comida en la misma vajilla, te sientas en la misma mesa y come tú. Yo me imagino el siervo diciendo, pues ya es mi hora de salida. Ya son las 6 de la tarde, ya cumplí mi turno. ¿Saben lo que les digo? Bueno, ya es la hora de salida, tengo que irme ya no le entrego un tiempo más a la empresa, ya no hago más, no corro más la milla extra ya. ¿Saben? Esto a veces es agotador. ¿Verdad que sí? Estar aguantando y a veces servir, aunque ya seamos obligados, eso es agotador. Y si esto resulta que seamos sujetos a servidumbre y esclavos, entonces ya no es algo sano. Si estamos en una empresa donde eso sucede y nos obligan todo el tiempo, pues familia, ahí ya el provecho quiere sacarse por otro lado. ¿Están conmigo? No debería ser así. Esa expresión obligar, aun cuando somos coartados en nuestra libertad, pues sirvamos con buena actitud, ¿sí? Lo cuarto, al que le pida, dale. Al que pida, ¿qué? Dale. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Muchos solitos se distancian, pero en la vida hay que ser generosos. ¿Están conmigo? Lo que Jesús les está diciendo aquí en Mateo es, si ustedes aún teniendo todos los argumentos para pagarle a esa persona
porque están hablando de la otra persona que hizo algo indebido, que cometió una infracción. Si esa persona aún no merece que le des algo y esa persona te pide, ¿qué? Dale. ¿Sí? Yo sé que hay preguntas, que esto surgen preguntas. ¿Y hasta cuándo tengo que darle? Dicen por ahí. Y si me pide todo el tiempo, ¿hasta cuándo tengo que darle? Es interesante, pero no hay que dejar de ser generoso o benevolente por simplemente, a lo mejor el manejo sea diferente, pero no porque otras personas abusen de la bondad de otro, hay que dejarlo de hacer. ¿Están conmigo? No, es que a mí ya me dañó mi corazón, mano. Ya generoso ya no. No, siga siendo generoso. Pero a ese caso en particular, manéjelo. Hable con la persona. Pero en ese caso. Pero eso no puede dañar tu corazón para no ser benevolente y generoso. ¿Están conmigo? Lo quinto, al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. No le vuelvas la espalda. No le digas, hey, entonces, mi hermano, eso no significa que usted no cobre. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, yo en mi trabajo, ¿verdad? Pero es interesante porque la palabra dice, presten. Dice, pero no esperen de ello nada. Hace mención a no buscar provecho alguno, pero también a no esperar condicionado a que me devuelvan. ¿Sí? Quiero terminar con un texto que aparece en Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Con esto termino. Este texto lo leemos y terminamos, oramos y terminamos. Deuteronomio 15. Dice la escritura, versículo 7 al 11. Es hermoso. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Como quien dice, cerca está el año que tú me devolverás todas las cosas. El de la remisión. Y dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por qué. Por pecado. Tremendo ese texto. ¿Sí? Señor, ayúdame, pero yo te he puesto un hermano ahí, pero ese hermano no me ayuda, no es generoso. Hay que ser generoso, que Dios nos ayude, que nos dé discernimiento. Y sabe, familia, dice la escritura, el apóstol Pablo dice que la generosidad debe ir mucho más, haciendo mucho más énfasis en la familia de la fe. ¿Están conmigo? En la familia de la fe. Entre otras cosas, debemos ayudar a nuestros hogares, debemos ayudar, claro, a los que están cerca de nosotros, pero mucho más a los de la familia de la fe. ¿Están conmigo? La iglesia de Macedonia entendió esto. La ayuda prestada, las ofrendas prestadas, el brazo extendido. Cuando usted lee la Biblia, iglesias que ayudaban a las iglesias de Jerusalén, dándole recursos. Al que desee pedirte prestado, no le devuelvas ¿qué? No le devuelvas la espalda. No le digas, aun cuando en momentos a veces tenemos, no dice no tengo. Familia, que Dios nos ayude. Concluimos que debemos renunciar a nuestros derechos personales. Lo que está diciendo el texto es, asegurémonos no en defender lo que nos pertenece, sino antes sirvamos a los demás, no sirvamos con venganza, con malas actitudes. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar. Y sabe, familia, cuando uno sirve a los demás, ¿sabe qué produce eso en el corazón? O en el corazón del otro.
Cuando uno hace lo que la Biblia dice y cuando uno camina como la Escritura enseña, ¿sabe qué produce en los demás? Acción de gracias para con Dios. Porque pudiendo usted ofender a esa persona que le hizo daño, usted no lo hizo. Entonces esa persona luego va a decir, Señor, ¿qué? Señor, gracias. Porque veo que tu bondad en la vida de quién? De esa persona. Por eso la palabra dice, para que haciendo nosotros esto, sobreabunden ustedes la acción de gracias para con Dios. ¿Están conmigo? Entre otras cosas, familia, para que oremos, creo que cuando se hacen bien las cosas, la gente, a la manera de Dios, conforme a su palabra, la gente no tendrá que reprochar nuestra vida. Tendría una única opción: vivir agradecidos con Dios por su vida. Esa es la conclusión. No tendría que reprochar, es que ella me hizo, es que mire, cristiano y mire lo que. No, que no te reprochen, que no nos reprochen. Hagamos las cosas a la manera de Dios y vamos a ver que vamos a dar testimonio y la gente va a decir, esa persona es diferente. Dios está allí. Y eso va a abundar para que la otra persona que venga en actitud de acción de gracias para glorificar su nombre. Tremendo tú lo que has hecho con esa persona, ¿no? Esa persona fuera otra en otro tiempo, ya me hubiera metido un testarazo. Pero mira cómo reaccionó. Es la obra de Dios en el corazón. ¿Sí? Finalmente, familia, todo esto lo vivimos para la gloria del Señor. No para engrandecer nuestro nombre, para decir, wow, mira Valeria, mira Nicolás, mira que... No, lo hacemos para que Dios sea visto y mostrado en nuestro corazón. No asumamos venganza nosotros mismos. Descansemos en el Señor. Amén.